Mi esposa desapareció hace 4 años después de un supuesto viaje de chicas a Estados Unidos. Nunca se subió al avión con sus amigas, simplemente se esfumó. Yo solía estar felizmente casado con ella por más de 4 años antes de eso. 4 años, y ella tiró todo a la basura. Nunca tuvimos problemas en nuestra relación hasta que descubrimos que yo no podía tener hijos. Mi conteo era extremadamente bajo, y esa noticia me hundió en una depresión de la que apenas logré salir durante esos 4 años de matrimonio. Intenté que ella aceptara la adopción, un vientre de alquiler, lo que fuera. Pero ella negaba cada opción insistiendo en que estaba bien sin hijos. Eso era difícil de creer porque antes de casarnos se pasaba horas viendo ropita de bebé y muebles de cuna en internet. Después de esa cita con el médico, se volvió completamente indiferente a todo lo relacionado con bebés. Empezó a hacer comentarios sobre mi peso, mi estado físico, pequeñas indirectas que negaba cuando yo la confrontaba. Su cambio me molestaba al principio porque pensé que se estaba forzando a aceptar nuestra realidad, pero eventualmente dejé de notarlo. Luego vino su viaje. Vivíamos en Monterrey y ella quería visitar Estados Unidos con sus amigas. Yo la apoyé. Le ayudé a empacar y le compré ropa nueva. Después de dejarla en el aeropuerto, me quedé despierto 9 horas tomando café para poder llamarla cuando aterrizara. El vuelo llegó, pero ella nunca contestó. Llamé a su hermana, nada. Luego llamé a las amigas que se suponía iban con ella. Estaban a 2 cuadras de mi casa tomando café. Mi esposa realmente me había abandonado. Llegué borracho a casa de sus papás acusándolos de esconderla. Mi suegra fue amable. Me dejó llorar en su hombro durante días. Me tomó 2 años de terapia dejar de tener pesadillas sobre ella perdida en algún lugar esperando que yo la rescatara. Pero no me rendí. Empecé a ir a jugar golf de nuevo, a salir a bares con mis amigos, me metí al gimnasio y me ascendieron en el trabajo. Mi vida finalmente estaba avanzando. Entonces, casi 4 años después de su desaparición, abrí la puerta de mi casa y encontré a mi esposa parada ahí con un bebé en brazos. Se veía agotada, más delgada de lo que recordaba. El bebé tenía tal vez 6 meses. Me sonrió como si no hubiera pasado el tiempo, y dijo que lo sentía, que cometió un error y que quería volver a casa. Le pregunté de quién era ese bebé. Dijo que era suyo. Le pregunté quién era el papá. Se quedó callada un largo momento, y luego dijo que no importaba porque él ya no estaba, y ella necesitaba ayuda. Dijo que no tenía a dónde más ir. Me quedé parado en la entrada mirando a la mujer que me había destruido y no sentí absolutamente nada. Le pregunté dónde había estado por 4 años. Empezó a llorar y dijo que se fue a California con un hombre con el que había estado saliendo casi un año antes de irse. Le pregunté si por eso rechazó la adopción y el vientre de alquiler. No contestó. Le pregunté si había planeado dejarme todo el tiempo mientras fingía que nuestro matrimonio estaba bien. Solo seguía llorando. Luego dijo que el hombre la dejó cuando el bebé tenía 2 meses y se llevó todo su dinero. Dijo que su familia no la aceptaría de vuelta por la vergüenza. Dijo que yo era la única persona que realmente la amó y que sabía que yo la ayudaría. Me reí. De verdad solté una carcajada en la puerta de mi casa. Porque lo que ella no sabía era que yo había pasado los últimos 3 años construyendo una relación con su mamá. Esa mujer se había convertido en familia para mí. Venía a mis cenas de cumpleaños, me llamaba cada domingo. Y hace 6 meses me contó algo que descubrió. Encontró correos en una vieja laptop que mi esposa dejó. Correos entre mi esposa y el tipo con el que se fugó, enviados 2 semanas antes de nuestra boda. Mi esposa nunca planeó quedarse conmigo, se casó conmigo porque yo era estable, porque tenía dinero, porque yo era su plan de respaldo por si las cosas no funcionaban con él. Su mamá estaba destrozada. También su papá y su hermana y cada persona de su familia que pasó 4 años creyendo que ella era víctima de algo terrible. Todos sabían la verdad ahora, cada uno de ellos. Miré a mi esposa y le dije que debería llamar a su mamá. Me miró confundida. Dijo que su mamá no le hablaba. Le dije que ya lo sabía. Luego le dije que su papá la había sacado del testamento hace 3 meses y me había dejado toda su herencia a mí como una disculpa por lo que hizo su hija. Su cara se puso blanca. Preguntó de qué estaba hablando. Le dije que la familia que ella pensó que eventualmente la perdonaría, ya había elegido su lado. Empezó a gritarme preguntando qué había hecho, preguntando qué les había dicho. El bebé empezó a llorar y fue cuando mi prometida se acercó detrás de mí y preguntó si todo estaba bien. Mi prometida me tocó el hombro y me giré para mirarla. Preguntó quién estaba en la puerta. Le dije que no era nadie importante ya. Mi exesposa escuchó eso y su voz se hizo más fuerte. Empezó a gritar sobre cómo puse a su familia en su contra. Exigió saber qué mentiras les dije mientras el bebé en sus brazos empezó a berrear. Retrocedí y cerré la puerta con seguro. Sus puños golpearon la madera. Los gritos siguieron por otro minuto antes de empezar a desvanecerse. Caminé a la sala y me senté en el sofá. Mis manos temblaban. Mi prometida me siguió y se sentó a mi lado. Puso su mano en mi rodilla y me pidió que le explicara todo. Empecé desde el principio. Le conté sobre el viaje falso a Estados Unidos, sobre descubrir que mi esposa nunca se subió al avión, sobre los 4 años preguntándome qué pasó. Luego le conté sobre los correos que encontró su mamá, sobre cómo mi exesposa había planeado dejarme desde antes de casarnos. Mi prometida escuchó sin interrumpir. Observé su cara buscando cualquier señal de que esto fuera demasiado drama, cualquier pista de que pudiera alejarse de todo este lío. Cuando llegué a la parte de la herencia, apretó mi rodilla. Dijo que su exmarido la engañó hace 3 años. Dijo que entendía exactamente por qué no sentía nada por la mujer de afuera. Escuché pasos en la banqueta afuera. A través de la ventana del frente, pude ver a mi exesposa caminando de un lado a otro. Todavía sostenía al bebé. El niño había dejado de llorar pero se veía incómodo. Pasó 1 hora, luego otra.
Mi prometida hizo té y nos sentamos a ver la televisión sin verla realmente. Cada pocos minutos yo miraba por la ventana. Mi ex esposa seguía ahí. Se sentó en la banqueta en un momento, luego se levantó y caminó a la puerta otra vez. No tocó esta vez, solo se quedó parada ahí. Mi vecino de 3 casas más allá salió. Caminó hacia mi ex esposa y hablaron por un minuto. Ella negó con la cabeza ante lo que sea que él dijo. Él sacó su celular. Mi ex esposa levantó al bebé y caminó rápido calle abajo. Se subió a un carro que no reconocí y se fue. Mi vecino caminó a mi puerta y tocó. Abrí. Me dijo que le advirtió que llamaría a la policía si no se iba. Preguntó si yo estaba bien. Le agradecí y volví adentro. Había un pedazo de papel metido por el buzón de la puerta. Lo saqué. Tenía el nombre de un hotel y un número de habitación escrito. La letra era de mi ex esposa. Había escrito súplicas en la parte de abajo. Caminé a la cocina y tiré el papel a la basura. El teléfono sonó temprano a la mañana siguiente. Mi ex suegra estaba llorando. Apenas podía pronunciar las palabras. Su hija apareció en su casa durante la noche. Durmió en su carro en la entrada con el bebé. Todo el vecindario lo vio cuando salieron a trabajar. Me preguntó si yo estaba bien. Dijo que sentía mucho lo que su hija estaba haciendo. Le dije que estaba bien. Le dije que no se disculpara por cosas que ella no hizo. Dijo que me quería y colgó. Mi prometida seguía dormida. Hice café y me senté en la mesa de la cocina. Mi celular vibró con un mensaje de texto. Era de mi excuñada. Dijo que su hermana la había estado llamando toda la noche. Las llamadas iban y venían entre disculpas llorosas y acusaciones enojadas. Bloqueó el número, pero quería advertirme. Mi exesposa le estaba diciendo a la gente que yo la estaba manteniendo alejada de su familia. Tomé una captura de pantalla del mensaje. Lo guardé en una carpeta en mi celular donde estaba guardando registros de todo. Pasaron 3 días sin contacto. Empecé a pensar que tal vez se había rendido. Entonces alguien tocó a mi puerta a media tarde. Abrí esperando ver a mi exesposa otra vez. En su lugar había una mujer con ropa profesional sosteniendo una carpeta. Se presentó como trabajadora social. Dijo que necesitaba hacerme algunas preguntas sobre una mujer que listó esta dirección como su residencia. Le pedí que pasara. Nos sentamos en la sala y le expliqué toda la situación. Le mostré la línea de tiempo en mi celular, fotos de hace 4 años cuando mi esposa desapareció, registros mostrando que la reporté como desaparecida, facturas de terapia de los 2 años posteriores. La trabajadora social tomó notas. Preguntó si sabía dónde se estaba quedando realmente mi exesposa. Le di la información del hotel de la nota. La trabajadora social parecía preocupada. Dijo algo sobre el bienestar del bebé. Me agradeció por mi tiempo y se fue. Diego vino esa noche con comida para llevar. Comimos en la cocina y me contó algo que me revolvió el estómago. Mi exesposa lo había contactado por Facebook. Le mandó un mensaje largo pidiéndole que me convenciera de ayudarla. Dijo que yo estaba siendo cruel e irracional. Dijo que sabía que Diego podría hacerme entrar en razón. Diego me enseñó su respuesta. Le dijo exactamente lo que pensaba de la gente que abandona a sus esposos. Le dijo lo que esos 4 años me hicieron. Luego la bloqueó. Le agradecí, pero todo el asunto me dejó sintiéndome asqueado. Ella estaba metiéndose en cada parte de mi vida tratando de encontrar a alguien que se pusiera de su lado. El trabajo se puso incómodo al día siguiente. Una compañera me llamó aparte en la sala de descanso. Dijo que vio a una mujer con un bebé preguntando por mí en el estacionamiento ayer. La mujer le estaba enseñando a la gente una foto en su celular. Mi compañera se veía incómoda diciéndome esto. 1 hora después, mi jefe me llamó a su oficina. Cerró la puerta y preguntó si todo estaba bien. Tuve que explicar toda la situación para evitar que los chismes se esparcieran por la oficina. Escuchó y asintió. Dijo que sentía mucho que estuviera lidiando con esto. Me dijo que le avisara si aparecía de nuevo, que seguridad la escoltaría fuera de la propiedad. Regresé a mi escritorio sintiéndome expuesto. Todos probablemente lo sabían ahora. Todos probablemente estaban hablando de eso. Mi prometida sugirió que nos quedáramos en su departamento por unos días. Dijo que necesitábamos alejarnos de todo el caos. Mientras empacábamos, se sentó en la cama y admitió algo que la había estado preocupando. Preguntó si toda esta situación podría cambiar cómo me sentía sobre tener hijos algún día. Dijo que eso fue parte de lo que destruyó mi primer matrimonio. Dejé de doblar ropa y me senté a su lado. Le dije que la traición de mi exesposa no tenía nada que ver con mi infertilidad. Tenía todo que ver con su carácter. Ella ya estaba planeando dejarme antes de que supiéramos de mi condición. La infertilidad fue solo su excusa. Mi prometida asintió, pero pude ver que seguía pensando en ello. En su departamento esa noche nos quedamos despiertos hasta tarde platicando. Me contó sobre la aventura de su exmarido, cómo se enteró cuando una mujer le mandó mensajes por Facebook con capturas de pantalla, cómo casi no volvió a tener citas porque la confianza estaba muy rota. Dijo que pasó 1 año en terapia aprendiendo a creer en la gente de nuevo. Le conté sobre mis pesadillas durante los primeros 2 años, sobre despertar pensando que necesitaba ir a buscar a mi esposa, sobre la culpa que sentía por estar enojado con alguien que podría haber estado herida o perdida. Hablamos de cómo ambos nos reconstruimos pieza por pieza, cómo nos encontramos cuando finalmente estábamos listos, cómo no íbamos a dejar que el regreso de mi exesposa dañara lo que construimos juntos. Se quedó dormida con su cabeza en mi pecho. Me quedé despierto un rato pensando en lo diferente que era mi vida ahora comparada con hace 4 años, cuánto más fuerte era, con cuánta más claridad podía ver las cosas. A la mañana siguiente mi exsuegro me llamó mientras hacía el desayuno. Su voz sonaba tensa cuando empezó a hablar. Me dijo que su hija había estado publicando en todas sus redes sociales los últimos 2 días. Estaba escribiendo párrafos largos sobre cómo su familia la abandonó cuando más los necesitaba. Se hacía sonar como una víctima de padres crueles que le dieron la espalda a su hija y nieto.
Omitió cada detalle sobre la aventura, la planeación, los correos antes de la boda. Lo hizo sonar como si solo hubiera cometido un error y todos la castigaran por ello. Dijo que la gente estaba comentando en las publicaciones diciéndole que debería darle vergüenza. Los vecinos le preguntaban a su esposa por qué no ayudaban a su propia hija. Sonaba furioso pero también cansado. Me dijo que su abogado estaba redactando una carta legal. Iban a exigir que bajara las publicaciones o revelarían la línea de tiempo real de los eventos. Se disculpó porque su hija me arrastrara de nuevo a este desastre. Le dije que no era su culpa. Después de colgar me senté en la mesa de la cocina mirando mi pan tostado. Mi prometida bajó y preguntó qué pasaba. Le enseñé mi celular. Mi exesposa me había etiquetado en una de las publicaciones, aunque la había bloqueado hace años. La publicación seguía visible porque alguien le había tomado captura, y me la envió. Escribió sobre cómo puse a su familia en su contra con mentiras. Cómo los envenené porque no podía perdonarla por un error. Me sentí asqueado leyéndolo. Pasó una semana muy lenta. Traté de concentrarme en el trabajo, pero mi mente seguía divagando. Entonces llegó un sobre grueso por correo. Era de una oficina de asistencia legal. Lo abrí parado en mi pasillo. La carta solicitaba manutención infantil en nombre de mi exesposa. Alegaba que seguíamos legalmente casados cuando el bebé fue concebido. Esa parte era técnicamente cierta, aunque habíamos estado separados por años. La carta decía que tenía la obligación legal de mantener al niño. La leí 3 veces tratando de entender cómo esto era siquiera posible. Llamé a mi abogada inmediatamente. Escuchó todo y luego me dijo que este era un movimiento desesperado. Explicó que mi condición médica hacía imposible que yo fuera el padre. Dijo que necesitaríamos proveer documentación, pero que este intento no se sostendría en ninguna corte. Me dijo que no me preocupara, pero yo estaba preocupado. Estaba enojado. Seguía pensando en cómo mi exesposa estaba intentando cada ángulo posible para atraparme. Primero apareció en mi puerta. Luego trató de usar a su familia. Ahora estaba usando el sistema legal. Mi prometida me encontró caminando de un lado a otro en la sala esa noche. Me quitó la carta de las manos y la leyó. Luego me abrazó y dijo que superaríamos esto juntos. Mi cita de terapia era 2 días después. Entré al consultorio sintiéndome tenso y alterado. Mi terapeuta se sentó frente a mí con su libreta. Le conté todo sobre la carta legal, sobre cómo mi exesposa estaba tratando de forzarme a mantener a un niño que no era mío, sobre cuán enojado me sentía de que ella pensara que esto funcionaría. Escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, me preguntó cómo era la situación diferente a hace 4 años. Lo pensé. Hace 4 años. Hubiera estado devastado. Me hubiera sentido culpable. Me hubiera preguntado si tal vez debería ayudar de todos modos. Ahora solo me sentía enojado de que alguien estuviera tratando de manipularme. Ella asintió y dijo que eso era crecimiento. Me recordó que sanar no es una línea recta. A veces viejas heridas se tocan y sentimos cosas que pensamos que ya habíamos procesado. Dijo que lo importante era que yo conocía mis límites ahora. Sabía lo que aceptaría y lo que no. Salí de la sesión sintiéndome más centrado. El enojo seguía ahí, pero se sentía manejable. Podía manejar esto sin derrumbarme. 3 días después, mi excuñada me mandó un mensaje preguntando si podíamos vernos para un café. Acepté y nos vimos en un lugar pequeño cerca de la plaza. Se veía incómoda cuando se sentó. Pidió un té. Y luego me contó algo que me revolvió el estómago. Su hermana finalmente había admitido la verdad sobre el papá del bebé. Él no solo la había dejado, él estuvo casado todo el tiempo. Su esposa se enteró de la aventura cuando mi exesposa tenía 7 meses de embarazo. La esposa los confrontó a ambos, y el hombre eligió su matrimonio. Cortó todo contacto con mi exesposa y amenazó con acción legal si ella trataba de decir que él era el papá. Mi exesposa había sido la otra mujer en el matrimonio de alguien más. Había destruido otra familia de la misma manera que destruyó la nuestra. La hermana se veía asqueada mientras me contaba esto. Dijo que no podía creer que su hermana no hubiera aprendido nada, que simplemente se movió de una mala decisión a otra. Me quedé sentado sosteniendo mi taza de café pensando en cómo mi exesposa esperaba que yo simpatizara con ella, esperaba que la ayudara después de haberle hecho a alguien más exactamente lo que me hizo a mí. La justicia poética de eso era casi graciosa. Casi. 2 semanas después de la escena en la puerta, estaba en mi escritorio en el trabajo cuando llegó un correo. Era de mi exesposa. No tenía idea de cómo consiguió mi correo del trabajo. El correo era largo y divagaba. Escribió sobre cómo el hombre había prometido dejar a su esposa por ella, cómo dijo que construirían una vida juntos en California, cómo le hizo creer que era especial. Escribió sobre sentirse usada y desechada, sobre ser una víctima de mentiras y falsas promesas. De verdad esperaba que yo simpatizara con ella, que entendiera qué se sentía ser traicionado por alguien en quien confiabas. Leí todo 2 veces. Luego se lo reenvié a mi abogada sin escribir una sola palabra en respuesta. Borré el correo de mi bandeja de entrada y bloqueé la dirección. Mis manos temblaban un poco, no de tristeza o culpa, sino de pura irritación de que ella pensara que esto funcionaría, que pensara que yo leería sobre ella siendo la otra mujer y de alguna manera sentiría lástima por ella. Esa noche mi prometida y yo nos sentamos en su departamento hablando de la fiesta de compromiso. La habíamos estado planeando por meses, pero ahora sugirió que adelantáramos la fecha. Dijo que necesitábamos algo positivo en que enfocarnos, algo que fuera sobre nosotros y nuestro futuro en lugar de mi pasado. Acepté inmediatamente. Pasamos las siguientes 2 horas haciendo listas y mandando mensajes. Decidimos invitar a mis ex-suegros porque eran familia para mí ahora. Invitamos a mi mejor amigo y a nuestros amigos más cercanos.
Planear algo alegre juntos me hizo sentir más ligero, como si estuviéramos tomando el control de la narrativa en lugar de dejar que el regreso de mi exesposa definiera todo. Mi prometida sonrió más esa noche de lo que lo había hecho en días. Hablamos de flores y comida y música, cosas normales, cosas felices, cosas que no tenían nada que ver con el caos de las últimas semanas. La trabajadora social me llamó el martes siguiente. Me dijo que mi exesposa había sido conectada con asistencia de vivienda de emergencia. Estaba en un departamento temporal con recursos para madres solteras. El bebé estaba sano y mi exesposa estaba cooperando con todos los servicios de apoyo. La trabajadora social me agradeció por mi tiempo y dijo que no necesitaría contactarme de nuevo a menos que algo cambiara. Me sentí aliviado al escuchar que el bebé estaba cuidado. No quería que un niño inocente sufriera por decisiones de adultos. Pero no sentí absolutamente nada sobre la situación de mi exesposa, ni culpa, ni preocupación, ni simpatía, solo una vaga sensación de alivio de que tuviera a dónde ir y no estuviera durmiendo en su carro con un bebé. La trabajadora social parecía satisfecha con el resultado. Dijo que el sistema estaba diseñado para ayudar a gente en exactamente esta situación. Le agradecí y colgué. Mi abogada me llamó esa misma semana. Me dijo que había enviado una carta formal al abogado de oficio de mi exesposa. La carta incluía documentación médica probando que yo no podía ser el padre debido a mi condición. Dejaba claro que cualquier intento futuro de reclamar manutención sería considerado acoso. Mi abogada sonaba confiada cuando dijo que esto debería terminar con las tonterías legales permanentemente. Me dijo que la contactara inmediatamente si mi exesposa o su abogado me buscaban de nuevo. Le agradecí y sentí otro peso levantarse. La amenaza legal estaba manejada. El bebé estaba seguro. Mi exesposa tenía vivienda y apoyo. No quedaba nada que yo tuviera que hacer. Nada que ella pudiera exigirme. 3 semanas después de que todo empezó, mi excuñada me mandó otro mensaje. Su hermana había aceptado un lugar en un programa de vivienda para madres y bebés en Ciudad de México. Se estaba mudando lejos de Monterrey, lejos de su familia, lejos de mí. La hermana escribió que mi exesposa finalmente entendió que nadie aquí la iba a rescatar de las consecuencias de sus decisiones. Tendría que construir una nueva vida en otro lugar con los recursos disponibles para ella. Leí el mensaje sentado en mi carro después del trabajo. Ciudad de México estaba lo suficientemente lejos como para no toparme con ella accidentalmente en las tiendas o en la calle. Estaría fuera de mi vida diaria, fuera de mi ciudad. El alivio que sentí fue inmediato y físico. Mis hombros se relajaron y mi mandíbula se soltó. Se iba, realmente se había acabado. El domingo por la tarde mi ex-suegra nos invitó a cenar a mi prometida y a mí. Manejamos a su casa y pasamos unas horas encantadoras con gente que había elegido ser mi familia incluso después de que el matrimonio terminó. La casa olía a pollo rostizado y papas. Nos sentamos alrededor de la mesa platicando y riendo. Mi ex-suegra le enseñó a mi prometida fotos viejas mías de hace años, fotos de antes de que todo se derrumbara. Habló de lo orgullosa que estaba del hombre en el que me había convertido, de cómo había manejado todo con gracia y fuerza. Mi prometida encajó perfecto con ellos. Se reía de sus historias y ayudó a recoger la mesa después de comer. Se paró en el fregadero lavando platos con mi ex-suegra, mientras yo me sentaba con mi ex-suegro en la sala. Me dijo otra vez cuánto sentía lo de su hija, cómo deseaba que las cosas hubieran sido diferentes. Le dije que estaba agradecido por él y su esposa, que me habían ayudado más de lo que sabían. Cuando nos fuimos esa noche, mi prometida tomó mi mano en el carro. Dijo que mis ex-suegros eran personas maravillosas, que entendía ahora por qué me había mantenido cerca de ellos. Manejé a casa sintiéndome contento, sintiendo que tenía una familia real que se preocupaba por mí. Gente que me había elegido no por matrimonio u obligación, sino porque genuinamente me querían en sus vidas. 2 semanas después de la cena en casa de mis ex-suegros, mi prometida y yo manejamos a una hermosa hacienda a las afueras de la ciudad para ver lugares para la boda. El lugar estaba en un terreno enorme con jardines y una casona de piedra que había organizado bodas por más de 100 años. Caminamos por el salón principal con ventanales altos y vigas de madera en el techo. La coordinadora de eventos nos enseñó fotos de ceremonias pasadas y habló de opciones de banquete y capacidad de invitados. Mi prometida apretó mi mano cuando salimos a la terraza con vista a los jardines. Preguntó si podía imaginarnos casándonos ahí. La miré parada en la luz del sol con su cabello moviéndose con la brisa y me di cuenta de que no estaba pensando en mi exesposa para nada. No en la confrontación en la puerta, no en el bebé, no en nada del drama del mes pasado. Solo estaba pensando en casarme con esta mujer que realmente quería estar conmigo, que me elegía cada día. Regresamos adentro y firmamos el contrato para el próximo abril. La coordinadora nos felicitó y nos dio la mano. Caminando de regreso al carro sentí algo levantarse de mis hombros, un peso que había estado cargando desde que mi exesposa apareció en mi puerta, tal vez incluso más tiempo que eso. Me sentí más ligero de lo que me había sentido en años. Pasaron 2 meses sin ningún contacto de mi exesposa. Fui a trabajar, jugué golf con Diego los sábados, tuve cenas de domingo con mis ex-suegros, planeé detalles de la boda con mi prometida. La vida avanzó de una manera que se sentía normal y buena. Entonces, un martes por la tarde, mi celular vibró con un mensaje de mi excuñada. Escribió que su hermana se había instalado en un departamento en Ciudad de México y encontró trabajo de medio tiempo en una tienda. El bebé estaba en la guardería durante sus turnos, estaba recibiendo ayuda de servicios de apoyo y parecía estar manejándose mejor con la distancia de todos a los que había lastimado. La hermana dijo que pensó que yo querría saber, pero entendía si no me importaba. Leí el mensaje sentado en mi escritorio en el trabajo. Esperé a que llegara algún tipo de sentimiento. Enojo tal vez, o satisfacción de que estuviera batallando, o culpa de que no la ayudé.
Pero no sentí nada excepto una leve sensación de alivio de que verdaderamente se había acabado. Se había ido de Monterrey, ido de mi vida diaria, construyendo cualquier nueva existencia que pudiera manejar allá lejos. Cerré el mensaje y volví al trabajo. El sábado por la mañana me desperté temprano e hice café. Mi prometida seguía dormida, así que saqué mi taza al jardín y me senté en una de las sillas con el periódico. El sol apenas estaba saliendo y el aire estaba fresco. Leí la sección de deportes y tomé mi café y escuché a los pájaros. Después de un rato, mi prometida salió en pijama y se sentó junto a mí. Me besó en la mejilla y me robó un trago de mi café. Nos quedamos ahí sentados juntos sin decir mucho, solo estando cómodos y tranquilos. Entonces me pegó de golpe que no había pensado en mi exesposa en 3 días completos, ni una vez. Hace 4 años, había estado borracho y roto en la puerta de sus papás acusándolos de esconderla, llorando en el hombro de mi ex-suegra porque pensaba que mi esposa estaba perdida en algún lugar, esperando que yo la rescatara. Y ahora estaba sentado en mi jardín planeando una boda con alguien que me amaba honestamente, alguien que aparecía todos los días y cumplía lo que decía. El viaje desde esa puerta hasta esta silla de jardín había sido brutal, 2 años de terapia, noches cuando no podía dormir, días cuando salir de la cama se sentía imposible, pero lo había logrado. Me había reconstruido en alguien que realmente me caía bien, alguien que era feliz. 3 semanas después, hicimos nuestra fiesta de compromiso en un restaurante en la ciudad. Habíamos invitado a unas 40 personas incluyendo a mis ex-suegros, Diego y su esposa, mis amigos del trabajo, la familia de mi prometida y sus amigos cercanos. Todos llegaron bien vestidos y de buen humor. El restaurante había preparado un salón privado para nosotros con mesas arregladas. Había comida y vino y un pastel pequeño. La gente convivía y hablaba y reía. Mi ex-suegra me abrazó cuando llegó y me dijo lo guapo que me veía. Diego hizo bromas sobre mí finalmente poniendo mi vida en orden. Los papás de mi prometida le dieron la bienvenida a todos y dijeron lo felices que estaban de que su hija hubiera encontrado a alguien bueno. Cuando fue hora de los brindis, me puse de pie con mi copa. Miré alrededor del cuarto a toda esta gente que había estado a mi lado cuando todo se derrumbó, que me ayudaron a salir del hoyo en el que había estado. Dije algo sobre segundas oportunidades y la gente que se queda contigo cuando la vida se pone difícil, sobre lo agradecido que estaba por cada persona en este cuarto. Mi ex-suegra empezó a llorar y vino a abrazarme de nuevo. Diego levantó su copa y gritó algo sobre mí, finalmente agarrando la onda. Todos se rieron. Luego mi prometida se puso de pie y me besó enfrente de todos. El cuarto estalló en aplausos y vítores. Miré alrededor a todas esas caras sonriéndonos, a la vida que había reconstruido de la nada, llena de gente que realmente se preocupaba por mí, que quería estar aquí celebrando con nosotros. Nunca me había sentido más contento o seguro sobre mi futuro. Esto era exactamente por lo que había trabajado, lo que me había ganado al rehusarme a quedarme roto.